Vamos a hacer el primer parcial. Tenemos dos fechas probables para parcial. Una es la semana del 21 y otra es la semana del 9 de agosto. La semana del 21 de junio o la semana del 9 de agosto. El 9 de agosto es la segunda clase después del receso de exámenes y receso de julio. ¿De acuerdo? Así que yo les doy esas fechas, buen día, les doy esas fechas para que ustedes se vayan organizando y bueno, y después coordinamos y fijamos una, ¿no es cierto? Por favor que no sea muy cercana a junio, ¿no? 21 de junio. Así que durante las clases vamos a ir hablando de esa fecha y nos vamos a poner de acuerdo cuándo se va a hacer el primer parcial. La modalidad del primer parcial va a ser por aula virtual, ¿no es cierto? 20 preguntas, sincrónico y con respuesta múltiple, ¿sí? Así que esa sería la modalidad del parcial. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a la clase de hoy. La clase de la semana pasada habíamos terminado con calores específicos molar de un gas ideal. ¿Sí? Habíamos determinado los calores específicos molar a presión constante y a volumen constante, que en los gases es muy diferente. En cambio, en los sólidos y líquidos no tanto, ¿no es cierto? Que depende de cuál sería el tipo de transformación, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Dejamos acá más o menos un resumen de fórmula. Y hoy vamos a terminar, digamos, esta parte, ¿no es cierto? Acá la vamos a continuar en la clase 4. La vamos a continuar con procesos adiabáticos. ¿De acuerdo? La idea es de esta clase es ver el segundo principio de la termodinámica, las formas de enunciarlo. Vamos a ver el ciclo de Carnot, el rendimiento del ciclo de Carnot, el ciclo invertido, la eficiencia y la entropía. Esos serían los temas de hoy, ¿no? De la semana pasada nos quedó el proceso adiabático, dentro de las transformaciones de los gases, que no lo pudimos ver por cuestión de tiempo, así que lo vamos a ver hoy. Esto ya está subido en la web, en el aula virtual. ¿De acuerdo? Muy bien. Si les parece, comenzamos. Por ejemplo, en este proceso adiabático, ¿sí? En este proceso adiabático de un gas ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la característica que el sistema no intercambia energía con el entorno.
ni en uno ni en otro sentido. Eso es un proceso adiabático. Este proceso adiabático lo podríamos lograr de dos maneras. Una, con un recipiente, ¿se acuerdan? Con un recipiente completamente aislado, ¿sí? Completamente aislado, cuyo volumen era variable, ¿no es cierto? Esa es una de las formas. Y otra con una compresión o expansión extremadamente rápida. De manera que no le demos tiempo a absorber energía por calor al sistema, ¿no? Vamos a ver en la gráfica, esta sería una gráfica de presión-volumen, donde tenemos las curvas celestes, que son las isotermas, la curva café es una expansión, en este caso fíjense que ahí indica el sentido, es una expansión, hay un aumento de volumen, una expansión del gas, una expansión adiabática, proceso adiabático. La curva de un proceso adiabático tiene mayor pendiente que una isoterma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿Lo escucho? sí, disculpe, ¿podría dejar entrar unos compañeros que están en sala de espera? Creo que ya están todos, che. Ah, porque en el grupo están diciendo que todavía están esperando. A ver, pero acá no hay ninguno que está en espera. Ah, ok. Bueno, entonces debe Pero ser que entraron. cualquier cosa me avisas y lo hacemos ingresar. Dele, dele. ¿Eh? Gracias, Muchas gracias. Chao. por favor. Bueno, entonces este es un proceso adiabático, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a tratar de ver, cuál es la correspondencia entre presión y volumen, ¿no es cierto? O temperatura y volumen en un proceso adiabático. ¿Sí? ¿Cuál es la correspondencia? Bueno, nosotros la clase pasada que vimos entre dos estados de igual temperatura, el cambio, en este caso un cambio infinitesimal de energía interna para cualquier posible trayectoria es igual al número de moles, calor específico molar a volumen constante por esa diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Fíjense que en este caso, por definición, tenemos que el trabajo es igual al negativo de la presión por la variación infinitesimal de volumen, ¿no es cierto? Un diferencial de trabajo. Bueno, si nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica en este proceso adiabático, donde Q es igual a 0, ¿no es cierto? Vamos a tener que si Q es igual a 0, el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo, ¿sí? Ya que Q es igual a 0. En este caso, diferencial de Q va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la energía, el cambio de energía interna para esos dos estados, por cualquier posible trayectoria, mientras se conserven esas dos temperaturas, va a ser igual a W, al diferencial de W. Por lo tanto, si la energía interna es esta cantidad y el trabajo es esta cantidad, se establece una igualdad, ¿no es cierto? Bien. Ahora, fíjense, si ustedes recuerdan que teníamos la ecuación de estado para los gases ideales, P por B igual a nRT. Si nosotros tomamos un diferencial de esta ecuación, nos va a quedar esta expresión. ¿Está bien? Ahora, de esta cantidad, de esta igualdad que yo tenía acá, voy a despejar diferencial de T. Esta cantidad respondía a la primera ley digamos, a la primera ley de la termodinámica. Este diferencial de T va a ser menos P por diferencial de B sobre N por CB.
¿Está bien? Calor específico molar a volumen constante. Si nosotros tomamos ese diferencial de T y lo reemplazamos Profe, una acá, pregunta. ¿Qué sería de T? un diferencial de temperatura. Un cambio muy pequeñito, un cambio infinitesimal de temperatura. ¿Está bien? Así como un trabajo muy pequeñito, un diferencial de W y un cambio muy pequeñito de energía interna. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. De nada. Bueno, ese diferencial de T es diferencial de temperatura. Lo reemplazamos acá, esta cantidad, la reemplazamos acá, nos queda esta ecuación. ¿Sí? Fíjense ustedes, simplificando y ordenando todo lo demás, la clase pasada habíamos visto que R, la constante universal de los gases, era igual a la diferencia entre los calores específicos molar a presión constante y a volumen constante. ¿Sí? Por lo tanto, esta R la convertimos como diferencia de los calores específicos a volumen constante y a presión constante. Simplificando todo eso, ¿sí? Simplificando y teniendo presente que gamma, el exponente adiabático o coeficiente adiabático, también cumple la relación de calor específico molar a presión constante dividido en el calor específico molar a volumen constante, ¿sí? Llegamos a esta expresión. ¿Sí? Logaritmo natural de presión más gamma por logaritmo natural de volumen, todo eso es igual a constante. Esto como si fuese una bolsa de constantes, todas las constantes las ponemos ahí. Todos los valores constantes los ponemos ahí. ¿De acuerdo? Por la propiedad de los logaritmos, a esto lo podemos escribir así. Logaritmo natural de presión por volumen a la gamma, y todo eso va a ser constante. Por lo tanto, si el logaritmo de esta cantidad es constante, quiere decir que esa cantidad se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta es la correspondencia entre presión y volumen para un proceso adiabático. Proceso adiabático de un gas ideal. Correspondencia entre presión y volumen para un proceso adiabático que incluye. Ahora, esto se cumple si N es constante. ¿Se acuerdan qué era N? ¿Qué era N? N era la cantidad del gas. Es decir, si el gas no se incrementa ni se disminuye la cantidad dentro del recipiente. A partir de esta correspondencia entre presión y volumen, a partir de esta correspondencia, también podemos establecer la correspondencia entre temperatura y volumen, recurriendo a la ecuación de estado de los gases ideales, presión igual a nRT, ¿sí? Decimos que la presión, despejamos presión, que va a ser igual a nRT sobre volumen, ¿está bien? Todo esto es constante, N y R son constantes, los pasamos a las bolsas de las constantes y nos queda acá T sobre B. Esto sería reemplazando presión, ¿no es cierto? T por B a la gamma, ¿no? Igual a constante. Esto quiere decir que B va a pasar hacia arriba, T por B a la gamma, este que está dividiendo va a pasar menos 1, todo eso igual a constante. Cuando tenemos potencia, producto de potencia de igual base, los exponentes se restan.
La base es la misma y los exponentes se restan. Por lo tanto, la correspondencia entre temperatura y volumen para un proceso adiabático de gas ideal sería esto. Esa es la correspondencia entre temperatura y volumen para un proceso adiabático de gas ideal. Ahora, acá yo les puse, por ejemplo, considerando dos estados, inicial y final. A raíz de que la correspondencia entre presión y volumen, esto se tiene que mantener constante, entonces para dos estados, esta cantidad se tiene que cumplir. Es decir, la presión inicial del estado inicial por el volumen del estado inicial a la gamma tiene que ser igual a la presión del estado final por el volumen del estado final a la gamma. Y lo mismo ocurre con la temperatura, ¿no? Sabemos que la temperatura, la correspondencia entre temperatura y volumen, esto es constante, por lo tanto me queda que entre dos estados, la temperatura del estado inicial por el volumen del estado inicial a la gamma menos 1 es igual a la temperatura final por volumen final a la gamma menos 1. Esto en el caso de mantener n constante, ¿no es cierto? N constante. Quiere decir que la cantidad de gas la mantenemos constante. Perfecto, muy bien. Recuerden que, no sé si lo dijimos, lo decimos ahora, el gamma, el exponente adiabático, coeficiente adiabático, de esas dos maneras se lo nombra gamma, para los gases monoatómicos, es 1,67 y para los gases diatómicos es 1,40, algunos ponen 1. Eso es, más o menos esto. Estos son los gases raros y estos son la mayoría de los gases. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Ese es el valor de gamma. Noten ustedes que gamma, lo dijimos en algún momento, es la relación que existe entre el calor específico molar a presión constante sobre el calor específico molar a volumen constante. Por lo tanto, esto es adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no va a tener una unidad de medida asociada. Exactamente, que no tiene una unidad de medida. Porque la unidad de medida de calor específico molar a presión constante se cancela con la unidad de calor específico molar a volumen constante. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Bárbaro. ¿Preguntas? Bueno, entonces, con este tema de proceso adiabático de un gas ideal, terminamos esta primera parte que decía, primer principio, su formulación matemática, aplicaciones a transformaciones en gases. ¿Está bien? Vimos proceso isotérmico, isobárico, isovolumétrico y procesos adiabáticos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos casi todos los procesos ahí. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a otra parte, a otro tema de la misma segunda ley de la termodinámica, y si tenemos suerte, hoy estamos terminando lo que sería la unidad número 2, que es los principios de la termodinámica, ¿no? En la segunda parte, digamos, de la unidad número 2, vamos a ver esto que se llama máquinas térmicas. Máquinas térmicas y la forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Fíjense que nosotros hasta acá, nosotros hemos visto la ley 0,
la ley cero, que era la ley del equilibrio. La primera ley de la termodinámica, que era una ley de la conservación de energía, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Ahora, en la segunda ley de la termodinámica no hay una expresión matemática como en el caso de la primera ley, que decía que el cambio de energía interna de un sistema ocurría si había una transferencia de energía por calor o por trabajo, ¿no es cierto? Esta expresión matemática de la primera ley, ¿no es cierto? No hay expresión matemática de la segunda ley. Ahora bien, lo que hace la segunda ley de la termodinámica es ponerle límites a la primera ley de la termodinámica. Dice qué fenómenos pueden ocurrir y qué fenómenos no. Acá la primera ley de la termodinámica no le importa de dónde viene la energía, cómo la obtiene, se cumple esa relación matemática, ¿no? En cambio, la segunda ley de la termodinámica lo que hace es poner límites a la primera. Podríamos decir que la segunda ley de la termodinámica es un planteamiento de imposibilidad. Es decir, dice qué fenómenos pueden ocurrir espontáneamente y qué fenómenos no pueden ocurrir de manera espontánea. ¿Está bien? Acá incluso les puse, establece cuáles procesos se presentan y cuáles procesos no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Para empezar con los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, que podríamos decir que es un planteamiento de imposibilidad, vamos a empezar con el concepto de máquinas térmicas. ¿Qué son las máquinas térmicas? Bueno, las máquinas térmicas son un dispositivo que absorbe energía. Acá ustedes lo pueden ver, esto es un diagrama esquemático, una representación esquemática. Esto es una representación esquemática. De una máquina térmica. ¿Está bien? Es un dispositivo que absorbe, esta es una fuente de energía. ¿Está bien? Una temperatura alta. En inglés, TH, dice el Serway, ¿no? Y esta es otra fuente de energía. Pero está a una temperatura más baja. ¿Sí? Una temperatura baja. Esta es una temperatura baja y esta es una temperatura alta. Por lo pronto tiene como mínimo dos fuentes de energía. Esta es la máquina térmica. ¿Sí? Esa es la máquina térmica. Muy bien. Entonces, ¿qué es en sí una máquina térmica? Es un dispositivo que absorbe energía del depósito térmico, QH, absorbe energía de un depósito térmico y con esta energía realiza un trabajo sobre el medio, ¿no es cierto? Y lo que no puede, de esta energía parte la realiza el trabajo y lo que no puede convertir en trabajo lo cede a un depósito térmico que está a una temperatura más baja. Funciona bajo un proceso cíclico y a través de este proceso, ¿no es cierto?, la sustancia traspasa por tres situaciones. La primera situación es absorber energía de un depósito térmico que está a temperatura alta.
con esa energía, parte de esa energía, realiza un trabajo sobre el medio ambiente. Y lo que no puede convertir en energía, lo cede a un depósito térmico que está a una temperatura más baja. ¿Está bien? Entonces, eso es una máquina térmica. Es un dispositivo, para redondear, ¿no es cierto?, que absorbe energía de un depósito térmico. Con esa energía realiza un trabajo mecánico útil. La máquina funciona bajo un proceso cíclico y a través de ese proceso la sustancia traspasa por 3 situaciones. Absorbe energía de un depósito térmico a una temperatura alta, realiza un trabajo sobre el medio ambiente y cede parte de la energía absorbida a un depósito térmico que está a una temperatura más baja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá lo que nosotros hacemos es hacer ¿se acuerdan la conversión de signo que nosotros teníamos? ¿Sí? La máquina realiza un trabajo hecho por la máquina, o que es lo mismo el trabajo sobre la máquina. Recuerden que el trabajo sobre la máquina era lo que nosotros estábamos tomando, es igual y negativo al trabajo realizado por la máquina térmica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá era la convención de signo. ¿Quién realizaba el trabajo? ¿El entorno o el medio o el sistema, ¿no es cierto? Bien. Esto es para que tengan en cuenta los signos que vamos a considerar ahora y no cometamos errores. Muy bien. Fíjense que la máquina trabaja en un proceso cíclico. ¿Qué significa eso? Si es un proceso cíclico, alguien me podrá decir, profe, en un proceso cíclico el estado inicial y el estado final coinciden. Por lo tanto, la energía interna inicial y final es la misma, y el cambio de energía interna total en ese proceso cíclico va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda la primera ley? La primera ley de la termodinámica nos dice que 0 es igual a Q más W. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Si esto es el trabajo hecho sobre el sistema. Ahora, si consideramos el trabajo hecho de la máquina, vamos a decir que esto es Q menos el trabajo hecho por la máquina. ¿Se acuerdan que el entorno hacía un trabajo sobre la máquina igual al trabajo hecho por la máquina con signo cambiado? ¿Está bien? Por lo tanto, yo puedo decir que el calor neto absorbido en ese proceso cíclico, es igual al trabajo realizado por la máquina. Es decir, cuando más calor neto, ¿qué sería el calor neto? El calor neto es la diferencia entre el calor absorbido del depósito térmico que está a una temperatura alta y el calor cedido, ¿no es cierto?, que al depósito térmico que está a una temperatura baja. Para evitar errores en los signos, tomamos valor absoluto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que el calor absorbido de un depósito térmico que está a una temperatura alta menos el calor cedido, o la energía cedida a un depósito térmico que está a una temperatura baja, es igual al trabajo realizado por la máquina. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Dicho de otra manera, QH, ¿qué es? QH, ¿qué es? El calor absorbido del depósito térmico. High, ¿sí? De un depósito de una fuente de energía que está a una temperatura alta. Esa
energía, fíjense, miren de esta manera. Es lo mismo que está acá, pero lo voy a escribir de otra manera. Y con esa energía que absorbió del depósito térmico que está a una temperatura alta, ¿sí? Parte de esa energía la va a convertir en trabajo, la máquina, y parte la va a ceder a la fuente fría. ¿De acuerdo? Toda esta cantidad de energía es igual a la que absorbió del depósito térmico que está a una temperatura alta. ¿Sí? Ahora, fíjense que en este caso, ¿no es cierto? No puede convertir toda la energía absorbida. Toda la energía absorbida en trabajo. ¿Sí? Lo que no convierte en trabajo lo cede a la fuente fría. Bien. Y acá donde nosotros tenemos que definir lo que es la eficiencia térmica de una máquina térmica. En este caso, el Serway, la eficiencia térmica de una máquina térmica, habla de una letra que es E. Ustedes pueden ver en la guía de trabajo práctico que también se utiliza para la eficiencia térmica una letra que es eta, una letra griega. Cualquiera de las dos maneras estamos hablando lo mismo, eficiencia térmica de una máquina térmica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se define la eficiencia térmica de una máquina térmica? Bueno, como el cociente entre el trabajo realizado por la máquina y la energía absorbida del foco caliente. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Fíjense que acá estamos tomando todo lo que es en valor absoluto para evitar errores en signo. Entonces, si nosotros dijimos que el trabajo era igual a la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido, podemos decir que esta eficiencia térmica la podemos escribir de esta manera. Como el calor cedido de la fuente fría es común, como denominador común, por lo tanto, esta expresión se puede escribir de esta manera, ¿no? Que la eficiencia térmica de una máquina térmica es igual a 1 menos QC sobre QH. Es decir, este QC, calor cedido al depósito térmico que está a temperatura baja, y QH, calor absorbido del depósito térmico que está a una temperatura alta. Ahora, fíjense, para que E sea igual a 1, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que este término, que está acá, a ver si lo ven, que esto sea 0 o lo más próximo de 0. Conforme este término, que está restando a 1, sea 0, la eficiencia de la máquina térmica es igual a 1. ¿Y qué significa esto? Que el calor cedido a la fuente fría es igual a 0 y que todo el calor absorbido de la fuente caliente lo convierte en trabajo. Bueno, esto es imposible. Esto no pasa. ¿Sí? No pasa. ¿No tendría que ser profe QC abajo en vez de QH? O sea, E igual a 1. QH es temperatura alta, ¿eh? Está bien, pero no estamos hablando de la energía cedida con la QC. No, es la eficiencia térmica, es la relación entre el calor, entre el trabajo realizado por la máquina y el calor absorbido. Está bien, pero ahí dicen abajo, en una máquina perfecta la eficiencia térmica sería el 100% y dice que E igual a 1 y que QH es igual a 0. Ah, mira vos, a ver, no lo había leído. Una máquina perfecta, sí, muy bien, gracias. Acá, ojo con esto, ¿eh? Ah, ok. Dale. Sí. Profe, después puede Sí, subir gracias por hacerme ver ese error. profe, Sí, después puede volver subir el PDF con todas las anotaciones escritas dale. sobre el mismo. Dale, gracias. Bueno, a ver, acá. ¿Se puede ver ahí? ¿Querés que saque algo
algunas rayas que hago. Así se ve. Está perfecto. Bueno, avísame si, si podemos Sí, sí, ya continuar. está. Gracias. Listo. Bueno. Muy bien, bárbaro. Entonces, esto, lo que nosotros decíamos, que no puede haber una máquina que toda la energía absorbida la pueda convertir en trabajo. Y eso es un planteamiento de imposibilidad de la segunda ley de la termodinámica y que lo plantea esto señor, Kelvin Plan. Entonces, la forma de Kelvin Plan de la segunda ley de la termodinámica. Este es un primer principio, un primer planteamiento de imposibilidad. Y dice este señor Kelvin Plan, es imposible construir una máquina térmica que funcionando en un ciclo no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de la cantidad igual de trabajo. Es decir, todo el calor que absorbe de acá, QH, lo convierta en trabajo. Esto es una máquina imposible. Es decir, esto no juega ni participa. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ya tenemos el primer planteamiento de imposibilidad. Sí. yo escuché que que crearon en una universidad estadounidense una especie de circuito que utilizaba efectos microscópicos con grafeno Ajá. para aprovechar, digamos, el movimiento de los átomos para generar electricidad, sin que haya una diferencia de calor, digamos, o de energía, o de temperatura. Sí, puede ser que tomar energía de otra forma, pero tomar energía eléctrica, ¿no es cierto? Sí, ¿No es puede ser cierto, convertida en es trabajo? cierto. La energía eléctrica sí puede transformarse en trabajo, sí, seguro, seguro. El grafeno es una sustancia que se está utilizando mucho ahora y se lo está investigando mucho. Incluso querían, como anecdótico, no tiene nada que ver con máquinas térmicas, querían empezar a hacer procesadores de grafeno, procesadores para las compus de grafeno. Vamos a ver si resulta, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con lo nuestro. Esta es una máquina imposible, una máquina térmica imposible, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Para continuar y llegar a la máquina de Carnot, antes vamos a ver dos procesos que todavía no los mencionamos, o si los mencionamos rápidamente. ¿Qué es un proceso reversible y un proceso irreversible? Imaginen ustedes en una gráfica de presión-volumen que conocen dos estados, un estado, dos estados. Un estado 1, un estado 2, dos estados. Y una trayectoria que une esos estados, vamos a hacerla de otro color. Si no pasa por el estado 2, modificamos el estado 2. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Es decir, un proceso reversible, en este caso, conocemos el estado inicial, el estado final y conocemos la trayectoria, ¿sí? La trayectoria para llegar del estado 1 al estado 2. Entonces, un proceso reversible es aquel proceso por el cual el sistema puede devolverse a las condiciones iniciales, suponiendo que en este caso ha pasado del estado 1 al estado 2 siguiendo esta trayectoria. Entonces, el proceso reversible es aquel que se los puede devolver a las condiciones iniciales siguiendo el mismo camino. ¿No es cierto? ¿Sí? El mismo camino. Y para cada punto de ese camino tiene que mantenerse en equilibrio térmico interno.
quiere decir igual presión y temperatura para todas las partes de ese gas, ¿no es cierto? Entonces, este es un proceso reversible. En los procesos irreversibles, la diferencia que tenemos con un proceso irreversible es que nosotros en una gráfica de presión-volumen conocemos el estado inicial y conocemos el estado final, pero no conocemos el camino por el cual pasó de un estado a otro. ¿Está bien? Entonces, por eso se dice que un proceso irreversible es aquel que no cumple con las condiciones de un proceso reversible, que se conoce el estado inicial, el estado final y el camino que pasó, el camino, ¿no es cierto?, que hizo para pasar de un estado a otro. ¿De acuerdo? Ese es un proceso reversible. Muy bien. Por lo general, los procesos naturales son irreversibles. Los procesos naturales son irreversibles. ¿Qué es lo que está planteando, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica? Por ejemplo, el envejecimiento de una planta, de un ser humano, es un proceso irreversible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, a partir de esto, nosotros vamos a ver la máquina de Carnot. La máquina de Carnot, este señor Carnot, Sadi Carnot, era un ingeniero, incluso, fíjense que es un ingeniero que murió muy joven, ¿no? 33 años creo que murió. Él estaba preocupado de la eficiencia térmica que tenían estas máquinas térmicas, las que acabamos de describir. ¿No es cierto? Esta máquina térmica, en la época que vivía este señor Sadi Carnot, 1700 y pico a 1800 y pico, ¿no es cierto? Rondaban alrededor, las eficiencias de este señor rondaban alrededor de 4 o 5%. ¿Está bien? Esa es otra cosa que no les dije. Bueno, a ver. La eficiencia de una máquina térmica ronda entre el 35% al 40%. Aproximadamente hoy. ¿Está bien? En la época donde estaba Sadi Carnot andaba del 4 al 5%. Entonces él estaba preocupado porque muy poca eficiencia tenían las máquinas. ¿Qué significa esto? Que absorbía mucha energía y poca de esa energía que absorbía la podía convertir en trabajo. El resto se entregaba a otra fuente Gallia. Lo que yo no les dije es que la eficiencia térmica de una máquina térmica también se la puede expresar en porcentaje. ¿De qué manera? Nosotros tenemos que la eficiencia térmica siempre es menor a 1. ¿Está bien? Siempre es menor a 1. Dijimos que no podía ser la eficiencia térmica igual a 1. Esto imposible. Ya lo planteaba Kelvin Planck. Entonces, la eficiencia térmica, por ejemplo, si nosotros calculamos la eficiencia térmica de una máquina, puede ser, por ejemplo, 0,4, una muy buena máquina. Al multiplicar esto por 100, nosotros lo estamos expresando a este valor de la eficiencia térmica en porcentaje, un 40%. ¿Está bien? Se puede expresar con la eficiencia térmica como 0,4 o también como en porcentaje un 40%. Y esto es lo mismo, nada más que otra forma de expresarlo, ¿no? Acuérdense que siempre tiene que ser menor a 1. La eficiencia térmica de una máquina térmica no puede ser igual a 1 porque en este caso toda la energía absorbida se convertiría en trabajo y esto es imposible. ¿Estamos? Bueno, este señor Carnot estaba preocupado por esa eficiencia de las máquinas térmicas que había en ese momento, seguramente unas máquinas de vapor, ¿no es cierto? Que las máquinas se inventan para facilitar el trabajo del hombre, ¿no es cierto? Y hasta ese momento el trabajo lo realizaba el hombre o un animal, un caballo, ¿no es cierto? Bueno, entonces
lo que él hace, este señor Carnot, describe una máquina térmica teórica, que la llama la máquina de Carnot, la cual es reversible, es decir, cumple un proceso cíclico reversible. ¿Está bien? Y realizando dos tipos de transformaciones. Dos transformaciones adiabáticas y dos transformaciones isotérmicas. Si ustedes me permiten, yo voy a agrandar. Si les molesta, me avisan. Acá está el ciclo de Carnot. Este es un diagrama, una gráfica. Presión, volumen. Este es el ciclo de Carnot. El ciclo que describe la máquina de Carnot. Fíjense acá que tengo una temperatura alta, una temperatura baja. La curva café es el proceso cíclico. Imagínense, a ver si me siguen. Si van de A a B, ¿me siguen ahí? De A a B, hay una expansión isotérmica. Una expansión isotérmica. ¿Sí? ¿Me siguen de acá? Desde el punto A al punto B. Expansión isotérmica. Del punto B al punto C, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué hay? Expansión adiabática. Sí, señor, una expansión adiabática. Bueno, vamos a escribir ahí. Del C al D, Compresión isotérmica. compresión isotérmica. Y de C a D. Y de D a A, que vuelve a ser, que cierra el ciclo ahí. Una compresión ¿está bien? ¿Se entiende? Adiabática, exactamente. Bueno, miren. Si hablamos de compresión isotérmica, a ver si puedo acá. Ahí está, bárbaro. La temperatura se mantiene constante, ¿verdad? Si hablamos de una expansión adiabática, en este caso Q es igual a 0. En ese momento no hay entrada ni salida de energía del sistema. ¿Está bien? Si hay una compresión isotérmica, Tc es constante. Y si hay una compresión adiabática, Q va a ser igual a 0. ¿Está bien? Esto es uno de los impedimentos para llevar a cabo, para construir una máquina térmica de Carnot. ¿Por qué? Por eso es una máquina teórica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué sería un inconveniente construir una máquina de Carnot? Porque durante la expansión isotérmica yo tengo que tener un cilindro que sea conductor que te conduzca la energía, ¿no es cierto? Pero durante la expansión BC tiene que ser aislante. Luego tiene que volver a ser conductor en CD y volver a ser aislante en DA, ¿no es cierto? Eso es uno de los inconvenientes, ¿sí?, de construir una máquina de Carnot. De todas maneras, es una máquina térmica teórica, ¿no es cierto? Entonces, Carnot lo que quiso hacer es demostrar que esta máquina térmica reversible tiene la máxima eficiencia
posible, ¿no es cierto? Cuando funciona entre estos dos depósitos de temperatura. ¿Por qué? Porque cuando la máquina hace una expansión isotérmica, tiene que absorber energía de la fuente caliente para mantener la temperatura constante. ¿Sí? Y durante la compresión isotérmica, tiene que ceder energía al depósito que está a menor temperatura para mantener la temperatura constante. ¿Está bien? Entonces, lo que hace es que es la máxima eficiencia posible cuando fusiona entre dos depósitos térmicos. Entonces, lo que hace Carnot es establecer un límite superior de eficiencia de todas las máquinas térmicas que funcionen entre las mismas dos temperaturas. ¿Estamos? Por lo tanto, la máquina de Carnot es la que realiza mayor trabajo de todas las máquinas que funcionan entre las mismas dos temperaturas. ¿Se entiende lo que quería hacer Carnot? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Puedo repetir, profe? lo último? Bueno, lo que hizo Carnot es, demostró que esta máquina térmica reversible, ¿sí? Máquina térmica, tiene la máxima eficiencia posible cuando funciona entre dos depósitos térmicos, de manera que establece el límite superior de eficiencia de todas las máquinas térmicas, ¿sí? Que funcionan entre las mismas dos temperaturas. Establece la máxima eficiencia de todas las máquinas térmicas. Es decir, como les decía hace rato, lo que le preocupaba era la eficiencia térmica de las máquinas que había en esa época. Entonces, al describir esta máquina teórica, dice, bueno, esto es teórico. Es lo máximo que vamos a lograr de eficiencia, ¿verdad? Entonces, las máquinas reales que funcionan entre las mismas dos temperaturas tienen que tener menor eficiencia que esta máquina teórica. Por lo tanto, la máquina de Carnot es la que va a realizar mayor trabajo de todas las máquinas térmicas que funcionan entre las mismas dos temperaturas. Y ahí suenan los grillos. Perfecto, profe. ¿Ahora está mejor? Profe, una duda. Sí, ahora sí. Entonces, a ver, ¿qué quiso hacer Carnot? Establecer como un modelo de máquina con la Sí, mayor señor. eficiencia, en la cual Sí, tenga señor. mayor eficiencia que cualquiera de las máquinas reales que nosotros tenemos. Que funcionen entre las mismas dos temperaturas para poderlas comparar. ¿No es cierto? Está bueno esa, ¿eh? Está muy buena ahí. Eso es lo que quería hacer Carnot. Ya que construir esta máquina era imposible, ¿no? Fíjense que esta gráfica, acá, la curva café, forma un ciclo, ¿no? Es decir, el estado inicial y el estado final coinciden en el punto A. Fíjense que acá yo les he dejado el ciclo de Carnot, de lo que hemos analizado recién, ¿no es cierto? En esta expansión isotérmica absorbe energía por calor, lástima que está todo amontonado, no sé si lo logran ver, ahí absorbe energía por calor para mantener la temperatura constante, ¿sí? Acá Q es igual a 0 en una expansión adiabática, después cede energía a un depósito que está en menor temperatura, y acá Q es igual a 0. ¿Está bien? Entre la diferencia del calor absorbido y el calor cedido es igual al trabajo realizado por la máquina Carnot. Que en este ciclo, ustedes, si me permiten, voy a aumentar un poquito voy a hacer un zoom. En el ciclo, ¿dónde se representa en esta gráfica el trabajo realizado por la máquina de Carnot? Es toda el área comprendida, toda esta área comprendida dentro del ciclo, toda esa área comprendida dentro del
ciclo representa el trabajo realizado por la máquina. Quiere decir que cuando haya mayor área, va a haber mayor trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Esto que está en esta gráfica de presión-volumen, lo podemos ver acá en los cilindros. Fíjense acá. Es lo que está pasando. Imagínense un cilindro conductor, que es lo que tenemos acá. Matías, Profe, una ¿levantaste la pregunta. mano? ¿Estabas probando el Zoom o querías hacer una No, pregunta? no, le quería hacer una pregunta, pero Bueno, dale, porque el otro día me levantaban la mano cada rato. No, dice, estoy probando el Zoom, dice. Estaba no, jugando, profe, estaba ellos aburrido, eran unos ¿viste? molestos. Entonces, de CAD se dice que es una compresión isotérmica, ¿no es cierto? Compresión isotérmica. Pero yo veo que la presión no cambia. ¿No sería también una compresión isobárica? Es que si vos haces una compresión isotérmica, también va a cambiar los parámetros. Lo único que mantenés constante es la temperatura. O sea que Ahí por tenés, más que la mirá. curva no... Por ejemplo, este sería el volumen en C y este sería la presión en C. Cuando hay una compresión isotérmica, pasás de un estado C a un estado D, acá vas a tener una presión D y acá vas a tener un volumen D. ¿Está bien? Es decir, la presión y el volumen cambian. De hecho, ya lo decía este señor Boyle, que si la temperatura era constante, la presión por volumen se mantenía constante. O podemos decir que la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Conforme al volumen. Conforme el volumen aumenta, la presión disminuye y si el volumen disminuye, la presión aumenta, que es lo que está pasando acá. Hay una disminución de volumen, un aumento de presión. Bueno, y ¿Está? o sea que el gráfico no tiene que ser perfectamente vertical en las líneas para que... No, porque son procesos adiabáticos y isotérmicos. Estos procesos acá tienen que seguir una curva isotérmica. Esta es otra isotérmica. Y estas son las adiabáticas. Acordate que las curvas de los procesos adiabáticos tienen mayor pendiente que los de los procesos isotérmicos. ¿De Bueno, acuerdo? y se dice que es compresora porque comprime el volumen. Porque compresión es cuando disminuye el volumen y expansión cuando aumenta el volumen del gas. Listo. Gracias. Bueno. Entonces, y las isobáricas serían una pendiente mayor a la isotérmica. Claro, fíjate vos que en este caso, acá, esta curva, que es una diabática, tiene mayor pendiente que una celeste. Y este es un proceso de DAA, es un proceso adiabático. ¿Está? Fíjate vos, a ver, yo te lo voy a hacer a grosso modo. Esta es una gráfica presión-volumen. Esta es una curva isotérmica, que es la temperatura de la fuente fría. Esta es otra curva de isotérmica, que es de la fuente caliente. ¿Está bien? Acá vas a tener, esas son las dos curvas isotérmicas, ¿verdad? Bueno, acá es el punto A. Acá hay una curva diabática. Yo te lo estoy agrandando para que vos lo puedas ver. Y acá hay otra diabática. C. ¿Está bien? Eso es un proceso cíclico. Una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica y una compresión adiabática. ¿De acuerdo? Toda esta área que queda dentro del ciclo, toda esa área es equivalente al trabajo realizado por la máquina en este caso.
¿Sí? Es decir, si yo tengo un área pequeñita, un trabajo pequeñito, un área grande, un trabajo grande. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate vos que imaginemos este cilindro que ya lo tuvimos trabajando de un gas donde tenía un pistón, donde podríamos modificar el volumen. Si nosotros vamos a ver el proceso AB, ustedes tienen la gráfica ahí a mano, ¿verdad? Un proceso AB es un proceso isotérmico, temperatura constante, ¿sí? Se mantiene la temperatura constante, ¿sí? El cilindro tiene que ser un material conductor. ¿Para qué? Para que en el proceso de expansión acaba aumentando el volumen, el proceso de expansión, para mantener la temperatura constante, tiene que absorber energía de una fuente caliente. ¿Sí? Ese es el proceso AB. ¿De acuerdo? Ahora bien, entre el estado B y C es un proceso adiabático, una expansión adiabática. Q es igual a 0. Q es igual a 0. Por lo tanto, ese cilindro tiene que ser completamente aislado. Este es conductor y este tiene que ser aislado. ¿Está bien? Entonces hay una expansión con Q igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Q igual a 0. Y de una vez que pasa de ese estado B a C, va a empezar, esto es una expansión, también expansión. Va a haber una compresión de C a D, una compresión isotérmica. Por lo tanto, el cilindro tiene que ser conductor nuevamente, donde se comprime el gas, transfiriendo energía, parte de la energía del gas la transfiere a un depósito térmico, ¿no es cierto?, para mantener la temperatura del gas constante. ¿Sí? Ahora bien, una vez que pasa de C a D, se comprime adiabáticamente, seguimos entre el estado D y volvemos al estado A, donde no hay intercambio de energía entre el sistema y el entorno, por lo tanto tiene que ser un recipiente aislado, de nuevo. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede en ese proceso. ¿Y por qué es cíclico? Porque una vez que llega al punto A, vuelve a ocurrir. ¿Sí? Y llega al punto A y vuelve a ocurrir. ¿De acuerdo? Eso es cíclico. ¿De acuerdo? Está todo explicado acá. Esperemos que no le haya errado en los subíndices y está todo bien. Bueno. Profe, pero si es adiabático y no cambia el volumen, ¿cómo puede ser una compresión o una expansión? No. Una cosa es que sea adiabático y otra que sea volumen constante. Un proceso adiabático puede variar el volumen. Ah, listo. De hecho, fíjate vos que en un proceso adiabático, Q igual a 0, hemos visto con la correspondencia entre presión y volumen, que podía cambiar entre dos estados, o podía la temperatura y el volumen también. Esta es la correspondencia para un proceso adiabático. Si no tengo presión, tengo temperatura, puedo utilizar esta relación entre dos estados adiabáticos. Por ejemplo, entre B y C y D y A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Fíjense que en este caso, la eficiencia por definición, acá vamos a poner eficiencia por definición, nosotros habíamos dicho que era 1 menos la relación que existía entre el calor cedido a la fuente fría sobre el calor absorbido de la fuente caliente. ¿Está bien? Para el caso, y este es un caso particular, porque en un examen me dijeron que esto se cumple para todas las máquinas térmicas, y esto no se cumple. Esta relación entre el calor cedido y el calor absorbido, en valor absoluto, es igual a la relación que existe entre la temperatura de la fuente fría y la fuente caliente. Esto se cumple solamente para la máquina de Carnot. Por lo tanto, esta eficiencia yo la puedo escribir de esta manera. 1 menos TF sobre TC.
esta es la eficiencia de la máquina de Carnot. Ahora, fíjense que esa eficiencia, suponiendo que Carnot diga, bueno, la máquina teórica de Carnot es la eficiencia de igual a 1. Quiere decir que E es el 100% de eficiente. ¿Qué sería esto? Que todo el calor absorbido de la fuente caliente se convierta en trabajo. Bueno, ni siquiera esto puede pasar acá en la máquina de Carnot, porque fíjense, si nosotros tomamos que la eficiencia es 1 menos la relación entre la temperatura de la fuente fría y la fuente caliente, para que esto sea igual a 1, la TC tiene que ser igual a 0 Kelvin. ¿Está bien? Para que esto sea igual a 1. Y esto es imposible, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiere decir que ni siquiera la máquina de Carnot puede tener una eficiencia máxima del 100%. ¿De acuerdo? Es decir, acá lo planteamos. Hay una tercera ley de la termodinámica, dice que es imposible que la temperatura sea 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo puedo aumentar la eficiencia de una máquina térmica? A ver, veamos. Si nosotros tenemos dejen un minuto que atiendo rápido. Ya está, listo, atendimos. Esta sería la eficiencia, ¿verdad?, de la máquina térmica. ¿Cómo yo puedo aumentar esta eficiencia? Bueno, hacemos lo siguiente. Bajamos la temperatura, ¿sí?, de la fuente fría, la bajamos y elevamos la temperatura de la fuente caliente. Con este proceso, ¿no es cierto?, que está condicionado por los límites naturales, yo aumento la eficiencia de la máquina térmica, ¿no? Y acá viene el enunciado de Carnot y dice, todas las máquinas de Carnot que funcionan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia, ¿sí? Todas las máquinas reales son menos eficientes que la máquina de Carnot, porque todas esas operan de forma irreversible. En el caso de la máquina de Carnot es un proceso cíclico reversible. Entonces, lo que está haciendo Carnot está diciendo que esta máquina teórica, más que esto, no puede haber una máquina térmica que tenga mayor eficiencia que la máquina de Carnot, valga la redundancia. ¿Estamos? Eso es lo que quiso demostrar. Él quiso ver cuál era el límite de la eficiencia de las máquinas térmicas. Muy bien. Y ahora vamos a ver las bombas de calor y refrigerador. Bueno, la bomba de calor, fíjense que imaginen ustedes que tienen un depósito térmico acá, un depósito caliente que está a una temperatura alta. Un depósito que está a una temperatura baja. ¿Cómo hacen para tomar energía desde acá y transferirla, tomar energía del depósito que está a menor temperatura y transferirla a un depósito que está a una mayor temperatura? Esto en forma espontánea es imposible. ¿Por qué es imposible? Profe. Porque no es una dirección natural. Sí, le escucho. ¿Le escucho? Profe, de casualidad están intercambiados los índices. La C no debería ir arriba y la H abajo. Creo que no, che. No, porque C es cold, es frío. Y H es high. Ah, ok. Hot. Perfecto. ¿No será hot? Hot. No, hot no. Hot, sí. Sí, hot. Está bien, caliente. ¿Por qué me decías vos que estaban cambiados los signos? No fue una mala interpretación mía. Pensé todo este tiempo que la C era de caliente y bueno, la H. por mi parte, frío. No, ¿sabe lo que pasa? Que yo traté de respetar las abreviaturas que usa
este señor Serway. Fíjate vos que acá le puse TH es mayor que TC. Sí, no hay problema. ¿Eh? Disculpe. No, no, por favor. Mejor que me hayas preguntado porque si no, por ahí genera duda eso. Sí. Bueno, como decíamos, no es una dirección natural, ¿no es cierto?, que la energía fluya de un depósito que está a una menor temperatura hacia una mayor temperatura. Por lo tanto, para que esto ocurra, tiene que haber una entrada de energía por trabajo, ¿no es cierto?, para que tome la energía de un depósito que está a una temperatura baja y la entregue a una temperatura alta. Es decir, esta bomba de calor o refrigerador es como si fuese una máquina térmica funcionando en reversa. ¿De acuerdo? Ejemplo, un refrigerador, una heladera. ¿Qué hace la heladera? Acá este es el gabinete de la heladera. ¿Sí? Acá está el gabinete, que está a una temperatura baja. ¿Sí? Y acá el ambiente está a una temperatura alta. Entonces, ¿qué hace la heladera? Saca el calor, la energía de adentro del gabinete y la expulsa al ambiente. ¿Está bien? Es decir, la heladera no hace frío, sino lo que hace, absorbe la energía de más que hay dentro del gabinete para expulsarla afuera, ¿no es cierto? Y poder bajar la temperatura. Ese es un refrigerador. Y una bomba de calor, por ejemplo, es un aire acondicionado funcionando en invierno, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos al aire acondicionado en modo calor. Lo que hace el aire acondicionado es absorber energía de afuera, que está a una temperatura muy baja, y entregarlo al ambiente que está a una temperatura alta. Eso sería un ejemplo de bomba de calor o refrigerador. Eso, lo que yo, por ejemplo, en invierno, ¿no es cierto? En invierno ustedes están estudiando, quieren calefaccionar un ambiente y lo que hacen es hacer accionar la bomba de calor, ¿no es cierto? El aire acondicionado. Ahora, si ese aire acondicionado no está conectado, no está enchufado, no está conectado a la red eléctrica, no hay entrada de energía. ¿Y ustedes creen que me va a entregar calor ese aire acondicionado? ¿Que va a sacar espontáneamente el calor de acá, que está a una temperatura baja, y lo va a entregar adentro del ambiente que está a una temperatura alta? Espontáneamente, sin enchufarlo, ¿no? Solo por lo que le diga no. No, imposible, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver otro planteamiento de imposibilidad, ¿no? Bueno, miren. Vamos a sacar todo esto. Ahí. Limpiamos un poquito. Ahí está. Ese es el refrigerador. El refrigerador, una bomba de calor, es como una máquina térmica funcionando en reversa. En este caso, toma energía de un depósito frío. ¿Sí? Por supuesto, hay una entrada de energía por trabajo y le cede energía al depósito caliente. ¿Sí? Que esto no es una dirección espontánea de la transferencia de energía, ¿no? Fíjense que ustedes colocan dos cuerpos a temperaturas distintas, este alta y este es una temperatura baja. Si los ponen en contacto térmico, ¿cómo va a fluir la energía ahí? ¿Cómo se va a transferir ahí la energía? ¿En qué dirección? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y nunca va a ser en esto. Bueno, esto también es otra de las cosas que no puede ocurrir. Para la primera ley de la termodinámica a lo mejor lo puede ocurrir, pero la segunda dice que eso no es posible. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, entonces, acá le puse QC, energía absorbida del depósito frío, QH, energía absorbida del depósito caliente. ¿De acuerdo? Esta es la representación esquemática y acá tiene
algo análogo a la eficiencia térmica de una máquina térmica es la efectividad de una bomba de calor. Esta efectividad de la bomba de calor, el Serway la llama coeficiente de performance o coeficiente de realización. La traducción es coeficiente de performance. Esa es la traducción de estas iniciales. ¿Está bien? Todo en inglés. Este coeficiente de performance lo llama el Serway coeficiente de realización. En realidad es la eficiencia que tiene el refrigerador o la bomba de calor. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, en el caso de este coeficiente de realización, como lo plantea el Serway, a modo de enfriamiento, es decir, una heladera, absorbe energía de un depósito frío. Este es el trabajo realizado, la entrada de energía por trabajo, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que la efectividad de este bomba de calor en modo de enfriamiento está dada por esta relación. Esto es para el caso de una máquina de Carnot que funciona en reversa. Es decir, que funcione como si fuese un refrigerador, ¿no es cierto? Absorbiendo energía del depósito frío y cediéndola a la energía al depósito caliente. Y en el caso de la bomba de calor, es decir, modo enfriamiento o modo calentamiento, en este caso lo que tenemos que ver es cuánta energía me entrega al ambiente, ¿no es cierto? La energía que está a una temperatura alta y la entrada, la relación que existe entre ellos y la entrada de energía por trabajo. Por lo tanto, esta sería la relación de la efectividad de una bomba de calor, o eficiencia de una bomba de calor. Esto, la relación entre las temperaturas se da solamente para la máquina de Carnot. Es decir, funcionando como si fuese una bomba de calor. Lo escucho. Sí, en la imagen de arriba donde está el esquema de la bomba, el depósito caliente sería el ambiente donde está, se quiere Claro, enfriar. exactamente. Si es modo enfriamiento, este Sí. es el gabinete de la heladera. Perfecto. Si es modo calentamiento, este es el ambiente que vos querés calefaccionar. Profe, pero Buenísimo, gracias. consulta, ¿cómo funciona entonces un aire acondicionado? Porque no estaría sacando de un depósito caliente que es el exterior A ver, y enfriando un ojo, depósito frío. el aire acondicionado puede funcionar en modo enfriamiento o modo calentamiento. ¿Está bien? Modo enfriamiento, vamos de nuevo a ver si se entiende. Este es el ambiente. ¿Está bien? Esto vamos a decir TC y esto TH, en verano. ¿Está bien? En modo calentamiento saca la energía de acá y la transfiere al ambiente. Es decir, la saca de adentro del ambiente, que está a una temperatura baja, y la entrega al exterior, que está a una temperatura alta. De hecho, vos en el verano, afuera hay 50 grados Celsius, en Kelvin, ¿no? O también en Celsius, y adentro vos estás en un ambiente, según EPEC, 24 grados Celsius. Pero, ¿Está bien? profe, el aire Ese acondicionado modo pareciera que... enfriamiento. Y El aire modo acondicionado pareciera que tira aire, no que lo absorbe. Sí, por supuesto, pero tiene un sistema ahí adentro, un sistema de serpentines que hace ese movimiento. Y para ayudar a esa transferencia de energía, hay un ventilador adentro que sería que mejora esa transferencia de energía. Ese que vos sentís, ese viento que te tira, es un ventilador. Un ventilador que saca la energía de los serpentines que están adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí? Además también tienen el líquido refrigerante, profe, los aire acondicionados. Bueno, ese líquido refrigerante que tiene adentro es el que hace el proceso a través de los serpentines, ¿no es cierto?
yo estoy un poco desactualizado. En las heladeras antes se utilizaba un líquido refrigerante que se llama Freon 32 o Freon 12 para los aire acondicionados. Lo que sí me dijeron que eso ya no se usan más porque son contaminantes, que contaminan el ambiente. Entonces ahora se están utilizando otros líquidos refrigerantes que en este momento no recuerdo cómo se llaman. Pero si ustedes entran a internet, a Google, les puede decir qué líquidos refrigerantes no usan las heladeras, los aire acondicionados, para que se cumpla ese ciclo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Bueno, y acá está el otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Acuérdense que vimos un enunciado de Kelvin-Planck. Kelvin-Planck, y vimos de Carnot. Y ahora está el enunciado de Clausius. ¿Sí? ¿Estamos? De Carnot, ahí está. Acá está Carnot está acá, enunciado de Carnot. Acá arriba está el de Kelvin-Planck. ¿Dónde está Kelvin-Planck? Acá. Y ahora tenemos el enunciado de Clausius. Acá. ¿Sí? Así que ahí... Bueno, no se ve mucho. Muy bien. ¿Qué dice don Clausius? Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a mayor temperatura, sin entrada de energía por trabajo. Este señor Clausius lo que dice es esto, que no puede fluir espontáneamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el depósito de frío, este es el depósito de calor, que no puede fluir espontáneamente la energía, ¿no es cierto? ¿Sí? No puede fluir espontáneamente la energía de un depósito que está a menor temperatura a un depósito que está a una mayor temperatura, porque no es una dirección natural de la energía. ¿Estamos? Imposible. Acá está la máquina imposible de Clausius, ¿no es cierto? Que fluye espontáneamente la energía del depósito frío hacia el depósito caliente, sin entrada de trabajo, ¿no es cierto? Sin entrada de energía por trabajo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, como hemos visto, en esta segunda ley de la termodinámica, dice qué fenómenos pueden ocurrir y qué fenómenos no pueden ocurrir, ¿no? En forma espontánea. Acá me dice Víctor Bausa, R407C, se usa líquido en la actualidad, según Google. Gracias, Víctor. ¿Sí? Y si pones Freon 12 o Freon 22, te va a decir que es un líquido contaminante. Igual dice que en 2020 no sirve más, mirá. Bueno, el avance de la tecnología es muy importante, ¿no? Para las máquinas nuevas. Qué bárbaro. ¿Sí? Esto, lo lindo que tiene la carrera de ingeniero es que todo esto es una constante, la tecnología es una constante evolución. Exactamente. Muy bien. Profe, pero la física no cambia. No, el principio por lo menos físico, por ahora. claro, hasta lo que nosotros conocemos no ha cambiado, en algunas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren tomarse 5 minutos para descansar y comenzamos con entropía? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Para que no se cansen tanto, no se ponga tan aburrida la clase. Bárbaro, 5 minutos. Yo busco un vaso de agua y vuelvo.
Vamos a respetar Profe, los 5 minutos esos de recreo que les di. yo tengo una consulta, profe. Dale. Ahí veo que leí un poco de entropía y dice la unidad en el SI es 2 corchetes cuadrados, o no sé cómo se dice, en paréntesis cuadradas S. ¿Eso significa que es la derivada o cómo? No. Esta es la unidad de S, que es entropía. O La sea, pero entropía esa notación de poner 2 paréntesis cuadradas, eh, eso eh, no, no, son 2 corchetes eso. 2 corchetes. 2 corchetes. Esos Esa, 2 corchetes es que estoy indicando la unidad de esa magnitud. listo, gracias. Muy bien. Bueno, entropía. Fíjense que nosotros hasta ahora hemos visto la ley cero, como decíamos, la ley cero de la termodinámica, ley cero, y vimos acá un concepto que se llama temperatura. Vimos la primera ley de la termodinámica también, y vimos otros conceptos que son presión, volumen, temperatura, energía interna. Básicamente vimos el concepto de energía interna. Vamos a sacar esto otro. Solamente era para darle un indicio. Vamos a ver la energía interna. ¿Qué particularidad tiene la temperatura y la energía interna? Que son 2 variables de estado. Son 2 variables de estado. Las variables de estado, fíjense que dependían del estado inicial y el estado final, sin importar la trayectoria que lo haya llevado a uno y a otro. ¿No es cierto? Acá en la segunda ley de la termodinámica dijimos que era un planteamiento de imposibilidad, que le ponía límites a la primera ley de la termodinámica y que no había una expresión matemática que indicara la segunda ley de la termodinámica. Era simplemente un planteamiento de imposibilidad. Esto ocurre espontáneamente en la naturaleza y esto no ocurre en forma espontánea en la naturaleza. La parte cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica podemos decir que es el concepto de entropía. Entropía se indica con una letra S. Esta sería la parte cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica. Así como en la primera ley vimos el concepto de temperatura, en la ley cero el concepto de temperatura, en la primera ley la energía interna, en la segunda ley la entropía también podemos decir que es una variable de estado. Es decir, depende del estado inicial y depende del estado final, ¿no? Se ha hablado mucho de la entropía. En algunos textos dice que es incluso más complicada comprenderla que aplicarla. En fin, vamos a intentar dar un pequeño concepto de lo que es la entropía, ¿no? Ya sabemos que la entropía es la parte cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica y es una variable de estado, ¿no? La entropía podemos decir, así a grandes rasgos, que es una medida de desorden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas aislados tienden al desorden, ¿no es cierto? ¿Sí? Imagínense por un momento, nosotros tenemos un gas contenido en un recipiente
Vamos a suponer un recipiente aislado. Está dividido a la mitad con una membrana imaginaria. Tenemos el gas ahí. Y acá tenemos vacío. En un momento dado, las moléculas de ese gas van a ocupar ese volumen, ¿no es cierto? En un momento dado, esa membrana se rompe y el gas se expande. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las moléculas del gas? Bueno, inicialmente tenían un orden porque ocupaban un volumen. Al expandirse, el gas va a tener mayor desorden. ¿Por qué? Porque las moléculas van a ocupar un espacio más grande, ¿no es cierto? Y tienen mayor aleatoriedad de posiciones, ¿no es cierto? Porque el volumen es más grande. Entonces, este aumento de volumen, este incremento de volumen, nos puede dar una idea del desorden que pueden llegar a tener las moléculas, ¿no es cierto? Y ese desorden, ¿no es cierto?, por mayor aleatoriedad de posiciones que ocupan las moléculas, esa medida de desorden me lo va a dar este concepto de entropía, ¿no es cierto? Imagínense acá, imagínense un proceso infinitesimal en el que un sistema cambia de estado de equilibrio a otro, entre dos estados. Si Q es la diferencia, digamos la transferencia de energía por calor diferencial de Q, ¿sí?, a través de una trayectoria reversible, ojo, esto es muy importante, una trayectoria reversible entre dos estados, el cambio de entropía es igual a esa cantidad de energía, ¿no es cierto?, del proceso reversible, transferida en ese proceso reversible, dividida en la temperatura absoluta. Esta relación entre la energía transferida para un proceso reversible y la temperatura absoluta sería el cambio de entropía, un cambio infinitesimal, un cambio de entropía para un proceso infinitesimal reversible. ¿Sí? Reversible. Fíjense, nosotros, este cambio de entropía me hace acordar también el cambio de energía interna. Fíjense que en el caso de energía interna, ¿sí?, entre dos estados, un estado 1 y un estado 2, ¿no es cierto?, el cambio de energía interna por cualquier posible trayectoria entre esos dos estados es el mismo. El cambio de energía interna por cualquier posible trayectoria es el mismo. ¿Por qué? Porque la energía interna es una variable de estado. No importa la trayectoria, solamente depende del estado inicial y final. En el caso de la entropía pasa lo mismo, es una variable de estado, pero hay una salvedad. Por cualquier trayectoria de esto, el cambio de estado entre dos estados diferentes, el cambio de entropía entre dos estados diferentes va a ser lo mismo, pero lo único que dice que para que esto pueda cumplirse, esa trayectoria tiene que ser reversible. Es la única condición para que el cambio de entropía entre dos estados diferentes, por cualquier posible trayectoria reversible, sea igual, ¿no es cierto? En el caso del cambio de energía interna entre dos estados diferentes, no importa, por cualquier trayectoria va a ser exactamente lo mismo, pero no pone esta condición de que la trayectoria debe ser reversible. En el caso de la entropía, sí lo pone como condición.
A partir de este cambio de entropía para un proceso infinitesimal reversible que nosotros planteamos acá, fíjense que la unidad de entropía en el sistema internacional, esto que me preguntaba el compañero, ¿por qué lo ponía a la abreviatura de entropía entre dos corchetes? Porque voy a indicar cuál es la unidad de entropía, por eso lo puse entre dos corchetes. La unidad de entropía tiene que ver con la unidad de energía, ¿cierto? Joule, sobre la unidad de temperatura absoluta, por lo tanto es Kelvin. Entonces, la unidad de entropía es Kelvin. ¿Y qué es la entropía? Es una medida de desorden. ¿De acuerdo? Es una medida de desorden. Se dice que experimentalmente se demuestra que entre dos estados, por cualquier posible trayectoria, en cada punto de esa trayectoria reversible, este cociente se mantiene. Y entonces, ¿cuál sería el cambio de entropía entre dos estados diferentes? Bueno, la suma de todos los cocientes entre la energía transferida y la temperatura absoluta para cada punto de esa trayectoria reversible. Por lo tanto, el cambio de entropía finita, delta S, es la integral de diferencial de S, ahí le falta un signo igual, entre un estado inicial y un estado final, ¿sí? Por lo tanto, el cambio de entropía en un proceso finito reversible, no se olviden, reversible, es la integral entre el estado inicial y el estado final de diferencial de Q, la energía transferida, sobre la temperatura absoluta. Lo que está diciendo acá, que este cociente para cada punto de la trayectoria reversible se mantiene, ¿no es cierto?, esta relación. Entonces, si yo sumo toda la relación a lo largo de toda la trayectoria, voy a encontrar el cambio de entropía entre dos estados, ¿no es cierto?, de un sistema, ¿no? Si la energía transferida es positiva, la entropía aumenta. Si la energía cedida por el sistema, ¿no es cierto?, la entropía disminuye, ¿no? En el caso, dice el Serway, en el caso de la entropía, en el ciclo de Carnot, no hay cambio de entropía porque es un proceso cíclico reversible, el estado inicial y el estado final coinciden, por lo tanto no hay cambio de entropía en el ciclo de Carnot, ¿no? Para cualquier ciclo reversible el cambio de entropía es cero, ¿no? Acá vamos a hacer, antes de llegar a la conclusión del cambio de entropía, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se calcula la entropía, ¿no? Fíjense que nosotros dijimos que la entropía es una variable de estado. ¿De acuerdo? ¿Qué significa una variable de estado? ¿Qué significa que era variable de estado? Que dependía del estado inicial y del estado final, y no importaba cuál era la trayectoria que unía el estado inicial y el final. Lo único que para calcular la entropía, esas posibles trayectorias que unen el estado final y el estado inicial tienen que ser reversibles. En cambio, para calcular el cambio de energía interna entre dos estados de un sistema, no importa que la trayectoria sea reversible o no. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el cambio de entropía y el cambio de energía interna. Imagínense nosotros, para un proceso reversible, es aquel que conocemos el estado inicial, el estado final y cuál es la trayectoria que une el estado inicial y final, al cual lo podemos volver a las condiciones iniciales siguiendo la misma trayectoria en sentido inverso y que en cada punto de esa trayectoria no sea parte de las condiciones de equilibrio el sistema, ¿no es cierto? Bien. Esto es un ¿Qué son proceso, esas condiciones, profe? condiciones de equilibrio interno, equilibrio térmico interno, igual presión y igual temperatura para cada parte del gas. Esto sería un proceso reversible. Adiabático. No,
No, no es adiabático. Un proceso reversible cualquiera. Puede ser, ¿no es cierto? Yo el que dibujé puede ser cualquiera. Un proceso no reversible es aquel que conozco el estado inicial y el estado final. Bueno, fíjense acá. ¿Cómo calculamos el cambio de entropía para un proceso reversible? Es la integral en el estado inicial, acá le puse estado 1, estado 2, de diferencial de Q sobre T, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el cambio de entropía en un proceso irreversible o que no es reversible? ¿Cómo calculo? Fíjense, voy a utilizar este concepto de variable de estado, ¿no es cierto?, que el cambio de entropía entre estos dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, el cambio de estado por cualquier posible trayectoria reversible es el mismo. Entonces, como un proceso que no es reversible, no sé cuál es la trayectoria, y yo sé que cualquier trayectoria que sea reversible que une el punto 1 y el punto 2, ¿no es cierto?, me va a dar el mismo cambio de entropía. Entonces lo que yo hago es imaginar calculo el cambio de entropía en ese caso. Para el estado 1, como yo sé que el cambio de entropía es una variable de estado y el cambio de entropía entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual. Profe, Te escucho. ¿profe? Se nos Sí, lo cortó escucho. desde que dijo que lo calculamos imaginándonos el... Bueno, y se cortó. Ah, bien. Acá. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora ¿Hola? sí, profe. Ah, bien. Sí, ahora sí. Nosotros sabemos que el cambio de entropía entre el estado 1 y el estado 2, por cualquier posición reversible, es el mismo, porque es una variable de estado, depende del estado inicial y final. Cuando tenemos un proceso que no es reversible, un proceso irreversible, conocemos el estado inicial y el final. Para calcular la entropía en un proceso no reversible, lo que hago es suponer, idear una trayectoria reversible que contenga el estado 1 y el estado 2. Y una vez que ideo eso, bueno, calculo el cambio de entropía entre el estado 1 y 2. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea que básicamente la entropía sería la función que conecta los dos puntos. La entropía depende del estado inicial y del estado final, nada más. Porque fíjate vos, que si yo imagino otra trayectoria reversible, vamos a suponer que sea esta una trayectoria reversible, ¿está bien? Esta es una, esta es dos. Vamos a suponer otra trayectoria reversible, esta. Vamos a hacer una suposición muy, muy loca. Por cualquiera de estas tres trayectorias Se le está cortando, profe. final. ¿De acuerdo? Profe, se le cortó de vuelta. Hola, hola. Bueno, mire, ahí, bien. Hola, hola. Ahora ¿Me se escucha bien. escuchan? Ah, bien. Dice, la entropía es una variable de estado, entonces el cambio de entropía entre un estado 1 y 2 por cualquier posible trayectoria reversible es el mismo. El cambio de entropía es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? El problema lo tenemos cuando hay procesos irreversibles. Entonces, eso lo solucionamos fácil porque unimos el proceso irreversible, el que conocemos el estado inicial y el estado final, nada más.
Entonces, para calcular el cambio de entropía en un proceso irreversible, ideamos, suponemos una trayectoria reversible que contenga el estado inicial y final y calculamos el cambio de entropía a través de la fórmula convencional. ¿Sí? Vamos a ver algunos cálculos de entropía. Si me permiten ustedes, estamos ya en el tiempo. Si no, lo continuamos la clase que viene. Por ejemplo, calentar agua. ¿Sí? Calentar agua de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Vamos a suponer que tenemos una masa de agua de 1 kilogramo. De 1 kilogramo y yo lo quiero calentar. ¿Está bien? Entonces tomo un recipiente, pongo la masa de agua ahí adentro, recipiente, pongo la masa de agua, lo pongo en la hornalla y lo caliento. ¿Qué va a pasar con la entropía de esa masa de agua? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto aumenta, cuánto disminuye? Bueno, fíjense, ¿cómo lo calculamos el cambio de entropía en este caso? Delta S va a ser igual, cambio de entropía significa un cambio de entropía del estado 2 menos un cambio de entropía en el estado 1, ¿verdad? Eso significa delta S. Entre 1 y 2 de diferencial de Q sobre T. Bien, perfecto. Ahí está. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí, profe. ¿Cómo hago para calcular el cambio de entropía en esto al calentar el agua de 0 a 100? Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Delta S, digo, bueno, entre un estado y otro estado, diferencial de Q sobre T. Pero ¿cuánta es la energía que le entrego en cada punto de esa trayectoria? Bueno, esa cantidad de energía ya la vimos anteriormente para elevar la temperatura de una sustancia de masa M, ¿no es cierto? Con una variación de temperatura, va a ser masa por calor específico del agua por diferencial de T. ¿Está bien? Entonces, reemplazando acá, voy a tener la integral entre el estado 1 y el estado 2 de, en vez de diferencial de Q, la masa de agua por el calor específico del agua, diferencial de T. Ese diferencial de T sobre la temperatura. Como la masa se mantiene constante, masa por el calor específico integral de diferencial de T sobre T entre los estados inicial y final. ¿Cuáles serían las temperaturas que va a variar el agua? A ver, ¿cuáles serían las temperaturas? A ver si se cometen errores o no. ¿Cuál sería la variación de temperatura? 100, profe. 100 positivo. 100 positivo. ¿Puede ser 100 positivo? Bien. Imagínense si yo pongo 0 acá. Acá no puedo poner 0 porque son temperaturas absolutas. ¿Está bien? Entre 0 y 100 dijimos que cambia la temperatura del agua. No puedo poner 0 acá, porque estamos trabajando con temperaturas absolutas. Entonces tengo que convertir esos 0 grados Celsius a 273 Kelvin. ¿De acuerdo? Y esos 100 grados Celsius, ¿a cuánto tengo que convertirlo? 373. 373. Kelvin, exactamente. Vamos a prescindir del coma 15 para que no se haga tan complicado el cálculo, ¿no? Entonces, la variación de temperatura va a ser entre 273 y 373. La integral de diferencial de T sobre T, ¿a qué es igual? El logaritmo de T. Sí, señor. Logaritmo de T entre 273, temperatura inicial y temperatura final. Esto sería la diferencia, el logaritmo natural de T. Esto sería la diferencia, pero también lo podemos expresar como propiedad de los logaritmos, como logaritmo natural del cociente. Si alguien tiene calculadora a mano, podemos hacer esta cuenta.
Si delta S es 0, quiere decir que la entropía no aumentó y el desorden de las moléculas del agua tampoco. Si delta S es negativo, quiere decir que en realidad en vez de aumentar el desorden, disminuyó. Y si delta S es positivo, quiere decir que aumentó el desorden. Entonces tenemos 1 kilogramo de agua. Calor específico del agua. A ver, ¿cuánto es el calor específico del agua? ¿Cuál es el calor específico del agua? 0,44. ¿Puede ser? 4180. No, pero uno es una caloría gramo grado Celsius. En Joule kilogramo Kelvin. Bueno, grado Celsius Kelvin es lo mismo, ¿no es cierto? En Joule kilogramo, ¿cuánto es? Una caloría gramo grado Celsius. Dice que una caloría equivale a 4,186 Joule. Entonces ahí convierto calorías a Joule. Multiplico por el otro factor de conversión que serían 1000 gramos, 1 kilogramo. Entonces ahí me queda gramo, gramo se cancela. Entonces me queda 4,186 por 1000, ¿no es cierto? Joule sobre 1. Entonces esto es kilogramo grado Celsius. Entonces, en definitiva, una caloría gramo grado Celsius equivale a 4186 Joule kilogramo grado Celsius. Pero como estamos trabajando con temperaturas absolutas, tenemos que hacer la corrección de que un 4,186 Joule kilogramo Kelvin. ¿De acuerdo? Este cambio no significa nada en este valor. ¿Por qué? Porque la escala Celsius y la escala Kelvin es la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Seguimos acá, estamos haciendo la cuenta. Esto es por logaritmo natural de 373 sobre 273. ¿Cuánto le da? 0,312. El logaritmo da todo 0,31. el logaritmo. Sí, ¿Y todo. el cociente? 1,36. 1,36. Ahí está. ¿Y todo qué me daría? 0,31. Ah, no, pero Sí, el logaritmo. no. Toda la- sí, bueno, hace 0,31 por 4186. 1297,66. Bueno. 1300. 1300. Ahí está. 1300 Joule Kelvin. Entonces, ¿qué significa? Que delta S es positivo, ¿no es cierto? Entonces, la entropía aumentó, ¿no? Al calentar el agua ese. ¿De acuerdo? Muy bien. Y terminamos, si me permiten, un minuto más. Después, en todo caso, vemos más ejemplos, o en el CIRS hay más ejemplos acá. Pueden ver. Fíjense, dice el cambio de entropía, este es como para tenerlo en cuenta. El cambio de entropía es lo que yo le comentaba, en los procesos irreversibles. Se puede calcular el cambio de entropía en un proceso irreversible entre dos estados de equilibrio al idear un proceso reversible. Imaginamos un proceso reversible que contenga los dos estados, ¿no? Y el enunciado de la entropía de la segunda ley de la termodinámica dice:
La entropía del universo aumenta en todos los procesos reales. ¿Sí? Aumenta en todos los procesos reales. No puede haber, por ejemplo, el que hicimos recién de calentar agua, ¿no es cierto? No puede haber proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Esto es como el enunciado de la entropía de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Ahora, a medida que el universo se va degradando, esto significa que se ha perdido la oportunidad de aprovechar parte de la energía para realizar trabajo. Como los procesos naturales están ocurriendo constantemente en el universo, llegará el día que la temperatura de todas sus partes, conforme la entropía, y esto lo aclaro, conforme la entropía aumenta, las temperaturas tienden a uniformizarse. Entonces dice que las partes se habrán uniformizado, la temperatura de todas sus partes se habrán uniformizado. Entonces no habrá más posibilidad de realizar trabajo útil, ¿no? Y todos los procesos biológicos, químicos y físicos habrán cesado. Muy bien. Básicamente este es el concepto de entropía. Lo que vamos a hacer lo vamos a retomar con otros ejemplos la clase que viene, ¿sí? Para no cansarlos demasiado. Entonces, me quedo acá un ratito para las preguntas y el que está listo y no tiene pregunta, nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Que tengan Profe, buena jornada, buena semana, cuídense mucho. Lo escucho. profe, una duda. Hola. Sí, le escucho. ¿Me escucha usted? Sí, podría ser que una ley de la termodinámica es que no existe un sistema perfectamente aislado, ¿o no? No. Las leyes que hay es la ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera que dice que no es posible alcanzar el 0 Kelvin. Nada más, no hay otra. Listo. Chao chicos, nos vemos, suerte. Chao.